de la iniciativa de reforma en materia administrativa que el presidente López Obrador envió en días pasados a la Cámara de Diputados y que, bueno, entre otros alcances, le daría al gobierno federal facultades más amplias y con más discrecionalidad, incluso para terminar contratos con empresas privadas. Esto sería pues de manera anticipada, incluso sin resarcimiento de daños. Mucho que analizar al respecto para conocer los alcances que tendría, por supuesto, esta iniciativa ya en la práctica. Y justo para ello saludo esta mañana con mucho gusto a Paulina Creujeras, consultora jurídica de Integralia y especialista en Derecho Constitucional. Paulina, me da mucho gusto saludarte y te agradezco que nos tomes la llamada. Muy buen día. Buen día, al contrario, muchas gracias por el espacio. Pues fíjate que muy interesados en este tema y pues tuvimos la oportunidad de revisar este análisis que hacían de estas iniciativas. ¿Qué destacarías de las modificaciones que implicaría, pues sí, cambiar 23 leyes en materia administrativa, nada menos? Exacto, Sheila. Como bien dices, es una iniciativa bastante ambiciosa. Propone modificar 23 ordenamientos y bajo 3 grandes rubros. Así se dice en la exposición de motivos de la iniciativa, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, pues revertir actos de corrupción. En segundo lugar, prevenir algunos actos que son dañinos para el interés público, que pueden causar perjuicios al erario, Uh-huh. Y fortalecer la administración pública federal. Digamos que esos son como los 3 objetivos que desde la exposición de motivos de la iniciativa se señalan. Y bueno, pues para ello se pretende modificar, ya decíamos, 23 leyes que tocan varios temas, ¿no? El Uh-huh. uso del presupuesto federal, la contratación de obras, la revocación de permisos, concesiones, ya decías tú también, la terminación de contratos, licitaciones y las indemnizaciones por parte del Estado. A nosotros nos llaman la atención varias cosas de la iniciativa, Sheila. Sí. En primer lugar está este tema de las indemnizaciones, ¿no? Uh-huh. Recientemente el Estado ha tenido que pagar a empresas pues algunas indemnizaciones por incumplimiento de contratos, ¿no? Claro. Se han llevado algunos de estos casos a tribunales internacionales en arbitrajes previstos en los propios contratos y pues se ha determinado, se ha resuelto en estos tribunales arbitrales que pues se actuó en perjuicio de estas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, y el Estado ha tenido que pagar sumas importantes de dinero en indemnización. Esto pues tiene una lógica, ¿no? Porque si una empresa privada va a invertir muchísimo dinero en alguna obra de infraestructura, por ejemplo, pues para hacerlo necesita ciertas garantías, y una de estas garantías que normalmente se incluyen en este tipo de contratos es que eventualmente si se cancela el contrato por algo atribuible al Estado y no a la empresa, pues va a haber una indemnización de tal forma que se pueda recuperar algo de la inversión hecha inicialmente. Ahí está, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que se canceló y justo cuánto se tuvo que pagar de indemnización. Exactamente, ese es uno de los ejemplos. Uh-huh. Y ha habido otros tantos en materia energética. Claro. Y pues el Estado ha tenido sí que pagar indemnizaciones millonarias y lo que busca la iniciativa es toparlas, ¿no? Y esto, pues claro que desincentivaría en un futuro que las empresas quieran invertir en México, pues ¿no? Claro. Este tipo de medidas hace que no sea atractivo invertir en México. Pues sí, ahuyenta completamente la inversión, porque una empresa seria, con planes, con inversiones importantes, y si sabe que no recibiría una indemnización en caso de una cancelación de contrato por cualquier motivo, pero en caso de una cancelación, pues imagínate, va a decir, ¿para qué invierto si puedo perder, no? Así es, justo. Uh-huh. Otra cosa que nos preocupa, que va un poco de la mano, es que se prevé que se está aumentando, digamos, el catálogo de causales para la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias por hechos supervenientes. Esto es decir, pues hechos que no se podían conocer al momento del otorgamiento de estas concesiones o permisos, y que estos hechos pueden afectar el interés público general o el interés social y pueden causar algún tipo de desequilibrio económico, social o ambiental. Esto pues suena bien en teoría, ¿no? Porque pues el Estado tendría que tener esta potestad. El problema es que pues
si lo lees en conjunto con el tema de la indemnización, pues es Ujú. bastante preocupante porque, pues si bien se podría revocar por algún hecho superviniente, como no queda muy claro qué haría el Estado para resarcir el daño, ¿no? Y además quedaría Y muy esto puede tener subjetivo, ¿no? Perdón que te interrumpa. totalmente arbitrario, Pues sí, porque no hay, totalmente arbitrario. o por lo menos en la iniciativa no se ve con claridad, o sea, ponen estos motivos, pero con claridad que digan, a ver, es por esto y esto. No, es muy subjetivo, se deja muy abierta la puerta para que se pueda cancelar si no le gusta en algún momento parte pues ya sea el contrato o de la concesión incluso al gobierno federal. No me gustó esto, bueno, pues sabes que te la quito, simple y sencillamente te la quito y además no te pago, ¿no? Una indemnización. Exactamente. Esto lo que hace es aumentar de manera importante la discrecionalidad a la administración pública, al Ejecutivo Federal, Claro. para pues revocar alguna de estas cosas, ¿no? Concesiones, permisos y demás, y puede tener ciertamente un gran impacto en el sector carretero, ferroviario, cualquier proyecto de infraestructura, Uh-huh. pues se puede ver afectado por estas cosas, ¿no? Y otra cosa que nos preocupa es lo de la cláusula exorbitante. Eh, la reforma propone que sea obligatorio que en cada uno de los contratos de adjudicación para adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas, se incluya esta cláusula que actualmente ya se incluye en algunos contratos. Uh-huh. Y lo que prevé es que la administración pública puede unilateralmente terminar el contrato de manera anticipada por causa de interés público. Va un poco ligado a lo anterior, nada más que aquí es más solo para adjudicaciones, ¿no? Híjole. Y aquí sí se prevé el pago de una indemnización, pero igualmente no está determinado en la iniciativa cuáles van a ser los criterios para determinar esa indemnización, ¿no? Uh-huh. No sabemos si esa indemnización pues se guiará por criterios financieros, económicos, por daños y perjuicios. Sí, no hay Y pues claridad. bueno, Uh-huh. no hay claridad, también esto pues podría desincentivar inversión. Y bueno, es importante decir que este tema de la cláusula exorbitante no aplicaría en los temas energéticos porque tienen los contratos en materia energética, tanto eléctricos como de hidrocarburos, tienen su propia ley y esas leyes no se están modificando, pero sí aplicarían para otro tipo de temas administrativos. Uh-huh. Y pues bueno, la verdad es que se modifican muchas otras leyes, la ley de expropiación de bienes nacionales, también en este argumento de austeridad se prevén algunas nuevas obligaciones para los constitucionales autónomos, para el Poder Judicial de la Federación en cuanto a sueldos y remuneraciones, y se vuelve a incluir algo que la Corte ya había analizado sobre que los servidores públicos, una vez que dejen de ser servidores públicos, no pueden trabajar en empresas privadas del sector que previamente regulaban, ¿no? No, y muchos años, ¿no? Yo veía aquí Muchos este años. reporte. Empieza en 4 Sí. y termina en 10, dependiendo el nivel jerárquico del cargo. Ajá. Antes la ley de austeridad decía 10 años para todos y la Corte en su momento, al analizar la ley de austeridad, dijo que eso era inconstitucional porque se vulneraba desproporcionadamente pues el derecho al trabajo y el ejercicio de la libre profesión. Entonces, ahorita empieza en 4 y termina en 10, pero el plazo de 10 pues sigue siendo excesivo aún y cuando se trate solo de altos mandos. Y el de 10 es para únicamente el presidente de la República, ¿no? Pero, por ejemplo, 4 años es el impedimento para a quien ostente una dirección general o equivalente, 6 años para un titular de unidad o equivalente, 8 años para una subsecretaría o su equivalente y 9 años para un secretario de Estado, ¿no? Entonces, como dices, de 4 hasta 10 años el impedimento para trabajar en una empresa privada. Entonces, pues esto que ocasiona que un servidor público jamás salga del servicio público, ¿no? No podría irse a la iniciativa privada, por lo menos en el corto, mediano plazo, y pues esto obviamente generaría pues una bola de nieve, ¿no? Será cada vez un poco más difícil que pueda ostentar algún otro puesto en la iniciativa privada. Así es, y sí, dice presidencia, pero no es importante aclarar, creo que no se refiere solo al presidente de la República, sino a la presidencia de los órganos, ¿no?
digamos, el Ok. consejero presidente del INE o Ok. la presidenta o presidente de la CNDH y demás. Son ese Ah, tipo de de cualquier cargos en los entidad. Ok. exacto, constitucionales autónomos. Y pues también esto generaría que pues quien busque entrar al servicio público tenga este candado, y la verdad es que va en contra de la lógica de la profesionalización y la parte pues de especialización técnica que deben de tener los servidores públicos, ¿no? Si los limitas a este nivel y Ujú, luego además les prohíbes tener ahorros, seguro de gastos y demás, pues qué tipos de incentivos se ujú. genera para trabajar bien en la administración pública. La verdad es que nosotros, en vez de pensar que esto ayuda a disminuir la corrupción, me parece que es todo lo contrario. Si les disminuyes las prestaciones y además les disminuyes incentivos para después colocarse en el ambiente laboral privado, pues esto hace que busquen otros ingresos por otros lados, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. lo que buscan arreglar creo que sale peor. Y Ujú. pues nada, decir que de todas estas 27 leyes, pues sí creemos, 23 o 27, perdón, que se pretenden reformar, pues encontramos varias cosas que sí podrían considerarse inconstitucionales y violatorios de derechos humanos, así que en última instancia, si esto pasa por las dos cámaras sin problema y se aprueba en sus términos, pues seguramente derivará en la presentación de muchísimos amparos y también incluso en algunos juicios previstos o en resolución de controversias previstas en los tratados internacionales o tratados comerciales, ¿no? El Ujú. TEMEC, por ejemplo, es uno de esos que pues sí prevén algunos tipos de mecanismos para solucionar cuando hay estos daños a la inversión y pues veríamos lo que hemos visto ya en otros casos previos, ¿no? En materia energética y ahora en, no sé, en materia de maíz. No descartamos que esto termine en el Poder Judicial y también en cortes internacionales. Eh, Desafortunadamente, esto, pues al ser un paquete de reformas secundarias y no constitucionales, es fácil que Morena lo aprueben porque tienen la mayoría simple en las dos cámaras. Así es. Así que, pues nada, simplemente alertar y externar que, pues sí, preocupan las implicaciones de esta iniciativa en cuanto a la incertidumbre jurídica que ocasionarían y pues ya parece ser que esto es ya la regla con las Sí. iniciativas que presenta este Pues gobierno, sí, Sheila. sí, 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 es que lo que comentas, esto último es bien importante porque el proceso legislativo, digamos, ahora, una vez que ya se presentó esta iniciativa en la Cámara de Diputados, tiene que ser aprobada en comisiones, por mayoría absoluta, después se manda ya al Pleno en la Cámara de Diputados, que en este caso es la Cámara de Origen, y bueno, pues ahí necesita pues una mayoría simple, digamos, una vez que se pudiera aprobar, pues bueno, se manda obviamente a la Cámara Revisora, en este caso la Cámara de Senadores, y bueno, pues también por mayoría absoluta, pues se puede discutir ya en el Pleno, después de que lo revisen las comisiones, y pues literalmente muy rápido, muy fácil, como dices, Morena y sus aliados, el PT y el Verde, pues no necesitarían prácticamente negociar con la oposición, con sus votos basta y sobra, y bueno, pues sí, importante que se enciendan, sí, las alertas, porque todos estos rubros que comentas muy detalladamente ya en el análisis jurídico, pues sí incentivaría una menor inversión, ahuyentaría obviamente proyectos importantes. El tema de las concesiones me parece sumamente preocupante porque pues cuántas concesiones no hay, ¿no? En distintos rubros, en distintos sectores, Así es. y pues sí genera una incertidumbre muy importante en el empresariado, creo, ¿no? Así es, Sheila. Y nada más comentar también que pues nosotros pensamos que las probabilidades de que esto se apruebe son altas. Primero, porque se trata de una iniciativa del Ejecutivo Sí. y segundo, porque es un tema que ha sido parte de la agenda prioritaria del presidente desde el inicio de su gobierno, ¿no? Los temas de austeridad y corrupción son algo que pues ha formado parte de la mayoría de sus reformas, así que es muy probable que le den
prioridad. El periodo ordinario de sesiones en las dos cámaras termina el 30 de abril. Ujú. Escuchamos que el coordinador de Morena en el Senado el día de ayer, me parece, declaró que este era uno de los temas prioritarios Sí. para lo que resta del periodo, así que sí, efectivamente, pues vemos que se va a aprobar pronto y sin mayor problema. Pues sí, tendría que ser una discusión mucho más amplia. La oposición tendría que tomar ahí pues un papel pues fundamental. Ayer también había declaraciones de Kenia López Rabadán diciendo pues que no iban a apoyar de ninguna manera esta iniciativa, esta propuesta del presidente, pero pues no basta, ¿no? Con declaraciones. Creo que es importante que se sumen, sobre todo todos los sectores que pueden ser afectados con estas propuestas y estas reformas en materia administrativa. Pero en fin, Paulina, pues yo te agradezco enormemente que nos hayas dado este contexto, este panorama para entender un poquito más los alcances y los riesgos que implicaría la aprobación prácticamente inminente de estas reformas y pues gracias por habernos tomado la llamada. Al contrario, buen día, gracias Sheila. Buen día. Paulina Creujeras, consultora jurídica de Integralia, especialista por supuesto en Derecho Constitucional y pues ahí está